Bienvenida, Silvia, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Silvia Mitchell, de la Universidad Purdue University, es doctora en Historia por University of Miami y actualmente profesora de Historia Moderna Europea en esta universidad. La ponencia que nos trae esta tarde se titula Mariana de Austria y el Palacio del Duque de Uceda, espacios y símbolos de poder en el Madrid de los Austrias, desde Felipe III a Carlos II, 1611-1696. Cuando quieras, Silvia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Solo quería decir que estoy en Purdue University para no ser mala empleada. Pero antes que nada me gustaría agradecer a los organizadores por tomar la iniciativa de homenajear a Antonio Feros y especialmente a Héctor Linares por la invitación a participar en esta ocasión que para mí es muy especial. El trabajo de Antonio Feros sobre el papel de Lerma en la historia del valimiento, los cambios y procesos institucionales en la forma de distribución del patronaje real y la toma de decisiones políticas, tanto como la naturaleza de la cultura política en la corte de Felipe III, fueron temas fundamentales durante mis propias investigaciones, aunque centradas en las décadas más adelante del siglo XVII en la corte de Carlos II. Y aunque solo tuve el placer de conocer a Antonio personalmente en el 2019, el diálogo intelectual que he mantenido con su trabajo se remonta a muchos años más antes. ¿Podés cambiar a la próxima imagen, por favor? Gracias. Mi presentación hoy se enfoca en el Palacio de Uceda y su transformación de residencia aristocrática a residencia real, cuando Mariana de Austria lo adoptó y vivió allí por los últimos 16 años de su vida. Ya que los espacios de símbolo de poder confluyeron en este edificio durante casi todo el siglo, quisiera, por medio del Palacio de Uceda, vincular los reinados de Felipe III y Carlos II. Hasta el día de hoy se han acumulado varios y excelentes estudios sobre el Palacio de Uceda, aunque en verdad ninguno sobre el tiempo en que Mariana de Austria vivió en él. Al cual especialistas como José Manuel Barbeito y Virginia Tovar, entre muchos otros, no dudan de identificar como un hito arquitectónico. También quisiera reconocer el trabajo de Miguel Ángel López Millán, quien ha aportado datos importantísimos sobre el Palacio de Uceda desde su concepción hasta que fue habitado por don Luis de Haro, y que me han sido todos estos extremadamente útiles para mis propias investigaciones. Don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas recibió, gracias a su padre, el duque de Lerma, muchos privilegios desde joven, pero fue en 1609 que podemos ver el origen de este palacio. Esa fue la fecha en la cual el duque de Lerma obtiene del rey un mayorazgo para su hijo mayor, comprando la ciudad de Uceda, un municipio en la provincia de Guadalajara, y obteniendo para su hijo el título de duque de Uceda, con el privilegio de grandeza. El primer duque de Uceda entonces concibe la construcción de una casa propia en la corte que se convierta en símbolo de su propio linaje y empieza la construcción en el año 1611. La próxima imagen, por favor. Para este entonces, la corte ya estaba restablecida en Madrid después de su traslado temporal a Valladolid, y aunque ya había crecido a pasos agigantados desde que Felipe II la había adoptado como su residencia permanente en 1561, empieza en este momento una etapa muy importante de crecimiento y desarrollo. Justamente es en esta coyuntura de crecimiento que Uceda pudo comprar un grupo de propiedades en una manzana que estaba solo a 300 metros del Palacio Real y en acceso perpendicular a la calle que desembocaba a la Plaza Mayor. Los dueños de estas propiedades eran los Bosmediano, quienes habían construido varias propiedades y que rentaban también varias de ellas en un espacio que era definitivamente privilegiado. Uceda, sin embargo, decidió derribarlas y construir en su lugar un edificio muchísimo más amplio y moderno.
ocupando una manzana completa que según la Planimetría General de Madrid, el entorno del edificio completo mide 17.907 pies. Se necesitaron al momento inicial de la construcción más de 600.000 ladrillos y grandes cantidades de piedra. El dramático desnivel del terreno resultó en la construcción de un edificio con 3 pisos en la fachada delantera, 2 de ellos principal y 5 en la trasera, convirtiéndolo en la residencia aristocrática más alta de la ciudad. También compartía varias características con las residencias reales, como por ejemplo 2 patios, cada uno con su propia entrada, que separaba los espacios femeninos alrededor de la duquesa y los masculinos alrededor del duque, aunque en verdad ninguno de ellos vivió en el palacio en ese momento. Uceda también obtuvo permiso para construir 4 torres, en lugar del máximo de las 2 que estaban permitidas a los que no eran miembros de la realeza, aunque solo 2 de las 4 se terminaron de construir. Los espacios religiosos contaban con la capilla ducal en el centro del edificio, en la galería que dividía los 2 patios interiores y que estaba coronada por un duomo. También la residencia estaba conectada a un convento del Sacramento fundado por Uceda en 1615 y que fue habitado por monjas de las Bernardas descalzas y que serviría como panteón familiar. Todo esto convirtió al Palacio de Uceda en la propiedad privada más importante de la corte, dando motivos a habladurías y críticas, las cuales por supuesto se multiplicaron una vez que Uceda subió a la posición de valido del rey en el año 1618. La muerte inesperada del rey Felipe III en 1621, el cambio del régimen político, significó la caída de Uceda, que terminó bajo juicio y en prisión, y por supuesto afectó también la historia de su palacio. La próxima, por favor. Padre e hijo murieron con 1 año de diferencia, uno en exilio y el otro encarcelado, y los mayorazgos combinados recayeron en la próxima generación en el hijo de Uceda, Francisco de Sandoval y Rojas, quien se convirtió en segundo duque de Lerma y segundo duque de Uceda. Aunque como se puede apreciar en este mapa de la Villa de Madrid que precede al de Tejera, el palacio ya estaba en pie, aunque el interior del edificio quedó inacabado y el deterioro fue grande. Parte del problema que el edificio sufrió, y no solamente en este siglo, pero en siglos posteriores, fue el desnivel del terreno que llevó a muchos problemas del cimiento del edificio. La función también planeada para el palacio quedó truncada, aunque no completamente gracias a las circunstancias y decisiones tomadas en la siguiente generación, una vez que los 2 mayorazgos fueron independizados de cada uno. Doña Felice Gómez de Sandoval, tercera duquesa de Uceda desde 1642, fue desde entonces dueña del palacio. Unos años más tarde, ya casada con el quinto duque de Osuna, se alquila el palacio de Uceda a don Luis de Haro, quien lo adoptó en octubre de 1644 como su residencia y donde vivió por el resto de su vida y su privanza. El hecho de que don Luis se había convertido para ese entonces en valido del rey Felipe IV jugó un papel importante en la historia del edificio. Por un lado, Haro fue responsable por terminar la construcción del interior del palacio, pero la mayor inversión ocurrió después de un incendio que casi destruyó la propiedad completamente en 1654. Por otro lado, Haro inauguró el uso del Palacio de Uceda como un centro político-administrativo, congregando, por ejemplo, sesiones extraordinarias del Consejo de Estado. También estableció un pasadizo que conectaba el Palacio de Uceda con el Palacio Real, confirmando el espacio privilegiado que tenía el palacio en la Villa de Madrid. A razón de los gastos, Haro dejó de pagar la renta acordada, lo cual terminó en un pleito legal entre la duquesa y los herederos del valido. La demanda de la duquesa y la contrademanda de don Gaspar Méndez de Haro, hijo de don Luis, por alquiler uno y gastos hechos por el otro para reparar el palacio,
fue dada a favor de don Gaspar, quien pudo recuperar 35.000 de los 93.000 ducados que habían invertido en el edificio. Por otro lado, con este pago que se hizo, la duquesa de Uceda y su esposo en ese momento pudieron recuperar el uso de la propiedad. Aunque, como veremos, el destino y la coyuntura política intervino una vez más en prevenir a la familia a disfrutar de su palacio. Doña Felice falleció en 1671 durante la gobernación de Milán que el duque de Osuna ejerció allí desde 1669. Osuna volvió a Madrid en 1673, ya casado en segundas nupcias y tomando residencia en el Palacio de Uceda, pero ahora como inquilino, ya que el ducado de Uceda pasó a su hija, Isabel, quien fue la cuarta duquesa de Uceda. El duque de Osuna y su segunda esposa vivieron en el palacio durante el periodo convulso que comenzó desde que Carlos II cumplió los 14 años de edad y empezaba legalmente su reinado como rey adulto. La corte descendió en una competencia política para hacerse con el favor de un rey de 14 años, que en cierta forma no tenía precedente y causando enorme confusión. El duque de Osuna y la duquesa de Uceda fueron miembros de la famosa Confederación de los Grandes, que efectivamente apoyó el golpe de Estado de don Juan de Austria, quien tomó control del poder como primer ministro del rey y que facilitó, entre otras cosas, el exilio de la reina madre, quien se mudó al Alcázar de Toledo en marzo de 1677. Otro cambio de régimen político, sin embargo, se puso en marcha casi inmediatamente y en menos de 2 años ya se podía entrever. En esta coyuntura, y una vez más, el Palacio de Uceda tomará un espacio altamente simbólico en la corte, esta vez como residencia de la reina madre de España. A principios de 1679, una vez firmada la paz de Nimega, se empezó a negociar una alianza matrimonial con Francia, deliberadamente buscada por España y, como expliqué en otro lado, lo que últimamente facilitó la reconciliación entre Carlos y su madre y el regreso de esta última a la corte. Pero la cuestión que me ocupa hoy va mucho más allá del regreso, enfocándose en el lugar elegido para su residencia, una vez incorporada en la corte de su hijo como reina madre, un papel fundamentalmente diferente al de consorte que había jugado por 16 años también, o como gobernadora por otros 10 años. El cambio de régimen en esta ocasión fue mucho más apacible de los anteriores, por lo menos no terminó en arrestos, ejecuciones, confederaciones o peligro de armas. Pero no fue menos significativo y es una de las cuestiones claves que la residencia de la reina madre se eligió para que estuviera en el Palacio de Uceda. La próxima imagen, por favor. Las fuentes que he consultado y que sigo consultando para este proyecto, cartas entre Mariana y Carlos, gacetas, documentos voluminosos que están en el archivo del Palacio y la Biblioteca Nacional relacionados con el Palacio y con la casa de Mariana durante este periodo, desde 1679 hasta su fallecimiento en 1696, no indican cómo se llegó a la decisión y cómo se negoció con el duque de Osuna, inquilino del Palacio, y la duquesa de Uceda, la dueña. Pero se pueden reconstruir ciertos pasos. Sabemos con exactitud, por ejemplo, que Carlos fue a ver a su madre en Toledo el 21 de septiembre de 1679, dándole permiso al instante a volver a Madrid inmediatamente. Una semana más tarde, Carlos salió a recibir a su madre en las afueras de la corte con todo el aparato de su casa, haciendo esto una muestra pública y acompañándola hasta el Palacio del Buen Retiro, donde Mariana se instaló directamente llegando de Toledo el 27 de septiembre. El 10 de octubre, el duque de Osuna, quien había sido nombrado con anterioridad a todo esto caballerizo mayor de la nueva reina, partió de la corte. Evidentemente ya se había mudado del palacio, dejándolo libre para la reina madre. La primera orden de obras fue expedida por Mariana misma en nombre de su hijo el 19 de octubre, afirmando que el rey mi hijo eligió las casas del duque de Uceda para que yo las usara en esta corte.
Esta cronología indica que Mariana evidentemente rechazó la idea de vivir en los cuartos de la planta baja del Palacio Real, que en el pasado habían alojado en un tiempo a su propia madre, la infanta María de Austria, y que también no había aceptado la idea de vivir en el convento de las Descalzas Reales, un destino frecuente para las viudas de las casas de Austria y personajes reales. También queda claro que vivir en el Palacio del Buen Retiro no fue un plan factible, algo que se puede comprobar con las cartas que Mariana misma escribió a Carlos durante las 6 semanas que el rey había estado viajando a buscar a su esposa, y que indican que ya lo tenía que dejar libre para Carlos y María Luisa cuando volvieran. La joven pareja lo iba a necesitar mientras esperaban los arreglos de la entrada formal de María Luisa en la corte, una procesión elaboradísima designada para las reinas consortes y que se planeaba empezar en el Buen Retiro y que terminaba con la entrada oficial de la reina en el Palacio Real. Las obras que se hicieron en el Palacio de Uceda para beneficio de Mariana fueron constantes, pero particularmente intensas antes de su mudanza, en estas casi 8 semanas que pasaron desde el momento que llegó a Madrid hasta que se mudó en el palacio. El rey salió de la corte a buscar a su esposa el 21 de octubre con su propio séquito, dejando a su madre en el Buen Retiro. Mariana escribió la primera de sus 40 cartas que escribe durante este periodo el mismo día, insistiendo en cómo lo extrañaba y lo sola que me quedé, delicadamente empujándolo a que dé las órdenes para librar los cortos de su casa. No se te olvide, hijo, mandar a ponerlo de mi casa, que es menester mucho, como tú sabes. El 22 de octubre hizo una inspección del edificio, contándole a Carlos sus primeras impresiones. Anduve toda la casa por arriba, algunas partes están muy maltratadas, que viene a menester toda la casa un aderezo muy grande para ponerla bien y segura. Para el 23 de octubre la construcción ya estaba en plena fuerza. Aunque se había contratado un pequeño ejército de obreros y maestros de varios gremios, desde cerrajeros, portaventaneros, doradores, carpinteros, plomeros, azulejeros y muchos otros, fue una carrera contra el tiempo. Aunque fue posible, y Mariana se mudó 2 días antes de la llegada de sus hijos, como lo llamaba, se consideró el proyecto un poco abrumador, escribiendo antes de que empezaran las obras a Carlos, que aunque todos se dan prisa y trabajan sin cesar, hay mucho que hacer para poner la casa a modo de palacio. Aunque ella indicó que consideraba que el edificio estaba en mal estado, el tipo de trabajo realizado también sugiere que esperaba que su residencia reflejara la organización, el esplendor, así como las comodidades acostumbradas a ella como reina, incluyendo espacios políticos y ceremoniales. Lo que sigue es solo una impresión muy breve de la transformación de la casa de Uceda en palacio, saliendo de un legajo conteniendo aproximadamente 2.000 páginas de recibos y reportes de las obras y también del inventario que se hizo entre el 24 de mayo y el 7 de julio de 1696, después de su muerte, un manuscrito de 97 folios, el cual pude transcribir y que estoy empezando a estudiar. Solo los primeros 3 años del trabajo en el palacio costaron alrededor de 458.000 reales. El principio de una cantidad de dinero que no paró de invertirse en el edificio hasta la muerte de la reina. Fue un proyecto masivo que implicó asegurar propiedades en la zona y movilizar grandes cantidades de objetos, algunos del Palacio Real y otros que estaban con ella desde su mudanza a Toledo, pero también de otros lados, como por ejemplo se sacó una fuente de agua de la puerta de Toledo y se trasladó a uno de los 2 patios interiores del palacio. También se instaló un columpio muy elaborado. Un horno de ladrillo se tomó prestado del Buen Retiro para ahora servir a la reina y su familia, la cual se triplicó en número desde su vuelta de Toledo a Madrid. Se realizaron también trabajos de plomería en el edificio en una etapa inicial
aunque años más tarde se emprendió un importante sistema de desagüe debido a los temores que los cimientos del edificio no estuvieran asegurados como resultado de la filtración excesiva de agua de lluvia a través de los patios interiores. Las calles alrededor del palacio fueron niveladas y pavimentadas para acomodar la docena de carruajes y más de 70 mulas y caballos que tenía para sus establos privados. Otros elementos que distinguen al palacio como residencia real fueron una campana y un enorme reloj colocado en una de las torres. Las reparaciones dentro del palacio fueron sustanciales. En los dos patios internos, el duomo de la galería que albergaba la capilla y los cuartos para la reina y su casa real. Albañiles, yeseros y carpinteros revocaron, pintaron y amueblaron todas las habitaciones con paneles de madera, las que eran existentes y las que se tallaron específicamente para acomodar el séquito de Mariana. Y si bien todavía no he encontrado bocetos, y es probable que no los encuentre, que indiquen la distribución exacta de los espacios interiores, los registros escritos indican que al principio se crearon 28 habitaciones nuevas antes de que Mariana se mudara. Para las damas, las mayorías estaban en el tercer, cuarto y algunas en el quinto piso a nivel del ático, hacia el lado más alto del edificio, y accesible también por medio de escaleras que fueron construidas específicamente para tener acceso desde arriba hasta las cámaras de la reina. Pero también quiero indicar que aún en 1695, en el momento que ya se sabía que la reina tenía cáncer del pecho, funcionarios notaron, por ejemplo, la necesidad de hacer 5 habitaciones adicionales de las que había existentes para acomodar mujeres que se habían unido a su séquito en ese momento. Los albañiles reemplazaron unos 2000 ladrillos, mientras que azulejeros crearon y colocaron 1300 azulejos de la famosa fábrica de cerámica de Talavera de la Reina. Se contaron más de 2500 vidrios y cristales para todas las ventanas y balcones. Lo mismo se hizo con todas las puertas del palacio, que se hicieron nuevas, dando a los portaventaneros enorme cantidad de trabajo. Todas las puertas fueron reemplazadas y se fabricaron más de 150 juegos de llaves. Se contrataron maestros carpinteros de varias especialidades para construir 25 metros de estantería de madera y marcos para vitrinas para guardar objetos preciosos, libros y otras maravillas. No hay duda que el palacio había sido moldeado según sus gustos y su estatus real, y que estaba rodeada del lujo al cual estaba acostumbrada, en cámaras de invierno y verano, así como habitaciones para dormir, escribir o leer y comer, intercaladas con antecámaras y galerías pequeñas y más grandes. El extenso trabajo del dorador de muchos objetos personales, como desde escritorios, estanterías, muebles y gabinetes, esculturas y vidrieras en sus habitaciones, nos permite vislumbrar el lujo del que la rodeaba. La próxima imagen, por favor. La Gaceta Ordinaria de Madrid, el inventario de las posiciones de Mariana, la correspondencia diplomática también permite vislumbrar el nivel en el cual el Palacio de Uceda se convirtió en un espacio de poder simbólico, paralelo y en competencia con el Palacio Real. Quizás deberíamos verlo como una corte satélite. Mariana visitaba y era visitada frecuentemente por la pareja real, varias veces a la semana y por diferentes motivos y ocasiones. Por ejemplo, en una semana la Gaceta reporta: la Reina Madre Nuestra Señora había salido de aquí el viernes a 11 de la mañana a encontrar en aquel lugar a sus augustos hijos. El martes de rebozo volvió su majestad, la visita a la Reina Madre, y de camino fue a Palacio a ver el cuarto nuevo de la reina, en cuya fábrica y adorno han contribuido la arquitectura y la pintura cuanto han podido prestar sus más exquisitos primores. El miércoles fue la Reina Madre a ver otra vez a sus majestades,
y solo una semana más tarde se repite lo mismo. El lunes la reina Nuestra Señora fue a visitar a sus augustos hijos, que aún se detienen en el Buen Retiro. El miércoles estuvo la reina madre, otra vez con sus majestades en el Buen Retiro. Y no quiero repetir, pero ejemplos así constantemente. También es muy significativo que en algunos momentos los rituales se mantenían separados, como por ejemplo pasó el día de la Encarnación, cuando se describe en una gaceta que hicieron ambas nuestras augustísimas reinas, cada una en su palacio, la piadosísima función de servir la comida a 9 pobres mujeres y después darlas una limosna, cada una en un bolsillo y un corte de vestido. El Palacio de Uceda facilitó la multiplicación del espacio femenino en la corte de Carlos II, ya presente desde el reinado de Felipe III, alrededor de la reina reinante en el Palacio Real, en el convento de las Casas Reales y el de la Encarnación, y por supuesto también en las casas de la aristocracia, donde se conducían muchas visitas con diplomáticos y ministros, y en las cuales las mujeres participaron en sus propios círculos femeninos. También se puede afirmar que fue la reina reinante la que tuvo frecuentemente que adaptarse a las costumbres de la reina madre. Mariana, por ejemplo, consumió cera blanca en lugar de cera amarilla, menos costosa, lo que obligó a los funcionarios de la casa de la reina consorte a adoptar la misma medida para preservar el decoro de la joven reina. Los dulces de Génova, señalados como un manjar bastante caro, el agua de canela especial y los banquetes y meriendas eran eventos grandes y costosos que la reina madre solía ofrecer. Los funcionarios de la casa de la reina consorte mencionaron frecuentemente la necesidad de reciprocar las atenciones de la reina madre, preocupados también por los gastos excesivos. La próxima, por favor. El lugar central del palacio como corte satélite siguió y quizás aumentó hasta el momento en que Mariana falleció, y que reverberó más allá de su muerte, aunque la historia fue mucho menos bondadosa. Un plano de Madrid que se publicó en 1683 como compendio y actualización del famoso mapa de Tejera de 1656, es el único mapa que señala la asociación de Mariana con el palacio que he podido encontrar. La próxima, por favor. Porque pronto el lugar de la reina en la historia de este edificio se pierde y vuelve su asociación exclusivamente con Uceda. En el siguiente mapa de Madrid de 1706, realizado por un geógrafo en la nómina de Luis XIV, lo vemos otra vez indicado como el Palacio de Uceda. Y la última imagen, por favor. En su transición de residencia aristocrática a residencia real, el Palacio de Uceda ofrece un punto de vista único para analizar y conectar las cortes de Felipe III y la de Carlos II. Uceda no vivió en él, pero el palacio anunciaba el prestigio de su linaje. Se construyó en una coyuntura concreta en la trayectoria de la ciudad, cuando el sistema de valimiento soportó una demostración abierta del poder que quizás no se repitió de esa manera en las próximas generaciones. Es precisamente el alcance y el estilo del edificio, en combinación con su ubicación estratégica en la Villa de Madrid y con respecto al Palacio Real, que atrajo al hombre más poderoso de la corte en la segunda mitad del reinado de Felipe IV. Haro jugó un papel clave en la historia del edificio, terminando los interiores y posiblemente conservándolo para la posteridad, al tiempo que elevó el palacio como un centro simbólico de poder y cultura. Sin embargo, el potencial del edificio que había sido concebido por el primer duque de Uceda lo logró un miembro de la familia real en la última parte del siglo. Cuando Mariana vivió allí, aportó sus recursos, gustos, capital dinástico y político, trayendo un nuevo nivel de esplendor y centralidad al Palacio de Uceda. La sencilla placa que adorna la fachada del edificio, hoy Consejo de Estado y Capitanía General, solo dice que en este palacio de los duques de Uceda vivió la reina viuda doña Mariana de Austria y en él murió el 16 de mayo de 1696, sin revelar que quizás este fue uno de los periodos más espléndidos en la trayectoria del Palacio de Uceda en el Madrid de los Austrias. Muchas gracias.